Quiero darle bienvenidos una vez más a nuestro estudio en en el libro de la profeta Abdías. Vamos a estar siguiendo nuestra historia. Son las profecías que pertenecen más que todo enfocando en Edom, quiere decir Esaú. Estamos leyendo sobre Jacob y Esaú porque eran hermanos gemelos, y también sobre las dos naciones, Israel y Edom, porque son de esos dos hermanos. Entonces vamos a estar siguiendo nuestra historia. Sabemos que hemos estado llevando despacio en la historia porque hay mucho que aprender en esa historia. Entonces quiero volver a leer el capítulo 1, versículo 1 de Abdías para que volvemos a pensar en lo que es esa historia. Dice versículo 1, visión de Abdías, así dice Jehová el Señor, en cuanto a Edom hemos oído el pregón de Jehová y mensajero es enviado a la gente. Levantaos y levantémonos contra ella en batalla. Entonces, el fin de esa historia, de esa profecía, viene un castigo para Edom. Hoy vamos a ver un poco más las razones por qué Dios está levantando contra Edom. Como hemos visto el mapa que tenemos a la izquierda ahí en la pantalla, podemos ver abajo el amarillo, el reino de Edom. Aquí es donde principió la nación de Edom, donde Esaú vivió en las montañas como un cazador. Como el mapa pequeño, el blanco, que tiene el mancha rojo, este es también ese mismo área de Edom, es donde tenía poder, y como se perdió su poder y quedó solo con el rojo más oscuro. Ese quedó por último un poco antes de la completa destrucción de Edom. Ese quedó su tierra. Entonces vamos siguiendo esa historia. Recuerda, arriba del amarillo de Edom encontramos el reino de Judá y luego el reino de Israel y las otras naciones que estaban al otro lado del mar muerto y el mar salado. Entonces son las naciones de las cuales estamos tratando en esa historia. Quiero repasar como esa imagen que tenemos en la pantalla del águila escarbado de piedra. Este fue encontrado allá en las ruinas arqueológicas de Edom y tiene que ver con la historia que vamos a estar leyendo. Entonces, en versículo 8 de Abdías dijo, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Entonces fue reconocido Edom por tener hombres muy sabios, personas que podían dar buen consejo. Vemos los versículos a la derecha porque todos esos tres pasajes están hablando de Edom, interesantemente. Job, sí, 4:1. Y respondió Elifaz el temanita y dijo, Elifaz el temanita venía de Edom, era edomita, viene del pueblo de Temán, y él era uno de los consejeros que habló con Job. Entonces, de ahí podemos ver, tiene razón Abdías a decir, va a desaparecer la sabiduría de los edomitas. Y eso vamos a ver más cuando vamos siguiendo la historia. Jeremías 49:7 dice, de Edom, así dice Jehová de los ejércitos, no hay más sabiduría en Temán. Este es el pueblo de donde salió Elifaz, el temanita de Temán. Ha perecido el consejo en los sabios, se corrompió su sabiduría. ¿Por qué? Y vamos a ver por qué enseguida en esos versículos, pero como hablamos la estudio pasado, uno de los mayores faltas es que cuando vino Nabucodonosor a destruir Jerusalén, ah, Edom entró y saqueó el pueblo de Dios y no lo trató bien. En ninguna manera. No fue un simple saqueo,
sino fue algo más fuerte todavía. Y por eso Dios está viniendo contra Edom. Porque alguien sabio quizás hubiera ayudado a su prójimo, aún su familiar, en su momento de dificultad, pero los edomitas no aprovecharon de la destrucción del pueblo de Dios para saquearla y para hacer daño al pueblo de Dios. Y eso no le agradó a Dios nada. San Lucas, capítulo 13, versículo 32, esa es Herodes, está hablando de Herodes. Y dice, y él les dijo, id y decid a aquel Sora, he aquí hecho fuera demonios y hago sanidades hoy y mañana, y al tercer día será consumada. Herodes se refiere como una Sora, pues el Sora está considerado un animal un poco sabio, un poco astuto en su sabiduría, no tanto sabiduría como sagacidad, sino en astucia. Entonces, eso es el cambio que ha sido pasando en Edom, entre un hombre que podía dar un buen consejo hasta un hombre que su sabiduría es astucia. Entonces, ese en San Lucas está hablando de Herodes, el mismo que tenía que ver con la muerte de Jesús. Interesante, ¿no? Ahí está un edomita, Herodes, que ya no se llama edomita. Si recuerda el estudio pasado, le dije que el nombre iba a estar cambiando y vamos a ver eso en el transcurso de esos estudios, pero Edomea se llamaba después. Y eso vamos a ver que Herodes era del pueblo de Edomea y era un edomita. Entonces Herodes tenía, los edomitas tenía que ver con la muerte de la Mesías. ¿Sabio? Digo yo que no. Si yo veo que alguien está matando a una persona inocente y bueno, involucrarme en eso a favor o en contra, por decir, del que está siendo juzgada, no es sabio. Siempre Dios quiere que nosotros estamos al lado de lo bueno. Entonces Herodes decidió estar al lado del malo. Y eso es importante para pensar. Vamos a seguir, versículo 9 en Abdías. Dice, y tu valientes, o teman, serán quebrantadas, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por estrago. Y como hemos visto en las primeras mapas, sí, perdió mucho territorio los edomitas, perdió territorio y quedó un pueblo muy chico. Y por fin va a quedar destruido por todo. Como podemos ver en la mapa abajo, vemos que Babilonia, Nabucodonosor, vino 3 veces a sitiar contra Jerusalén por mandato de Dios. Y luego vino contra los edomitas también. Los edomitas pensaban que Babilonia era, por decir, aliada con ellos, pero como leemos la vez pasada, los que ellos creían eran sus aliados iban a ser después sus enemigos. Y eso es lo que sucedió. Vemos en Jeremías capítulo 27, versículo 3 al 8. Y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que venían a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, hoy hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he dado todas esas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, y a su hijo, y al hijo de su hijo,
hasta que venga también el tiempo de su misma tierra. Y entonces muchas naciones y grandes reyes se servirán de él. Y sucederá que la nación y el reino que no servirán a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiera su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, con espada y con hambre y con pestilencia castigará a tal gente, dice Jehová, hasta que los acabe yo por su mano. Entonces, si recordamos aquí el primer mapa, donde estaban los edomitas, los moabitas, los amonitas, pues de todas esas naciones viene Nabucodonosor. No solo es contra el pueblo de Dios, pero viene contra todos esos pueblos para hacer justicia. Y todos, como bien dijo en versículo 8, va a ser puesto su cabello debajo del yugo del rey de Babilonia. Y como nos dijo aquí en versículo 9, tus valientes, ¿dónde están? Todo hombre será cortado del monte de Saúl por estrago. Entonces quiere decir que van a ser vencidos, van a ser subyugados. Y por esa razón nunca jamás debemos pelear contra lo bueno. Pues la verdad es que como buenos cristianos debemos seguir a Dios, debemos respetar a Dios porque Dios cumple sus palabras siempre. No miente y sus profecías son muy importantes para que lo conocemos. Vamos a seguir. Dice en 1 Nefi, capítulo 1, versículo 26 al 29. Dice, y sucedió que el Señor le mandó a mi padre en un sueño que partiese para el desierto con su familia. Y aconteció que fue obediente a la palabra del Señor, por tanto hizo lo que el Señor le mandó. Y ocurrió que salió para el desierto y abandonó su casa y la tierra de su herencia, y su oro, y su plata, y sus objetos preciosos, y no llevó nada consigo, salvo a su familia, y provisiones, y tiendas, y salió al desierto. Eso es importante porque es al tiempo de la invasión de Nabucodonosor que encontramos a Lehi y su familia, que va saliendo de Jerusalén, va escapando. Como podemos ver en la mapa, en el centro de la pantalla, podemos ver la línea blanca. Este es aproximadamente el viaje que hizo Lehi con su familia. Dejó sus bienes, dejó todo. ¿Por qué? Porque Dios avisó a él que venía una destrucción. Y Dios quería salvar un pueblo chico. Entonces salió Lehi, salió su esposa, salió sus hijos, aunque no todos sus hijos estaban de gusto. Salían por el sur, llegaban al Golfo y ahí era el primer pedazo de su viaje para venir aquí a la tierra prometida, a las Américas. Entonces, así pasaban ellos por la tierra. Directamente pasó en medio de la tierra de los edomitas. Y por esa razón tenía que tener un poco de cuidado en su viaje. Pero es en ese tiempo que Dios sabe, viene esa destrucción a los edomitas, los moabitas, los amonitas, los de Israel. Y Dios estaba sacando unos pocos que escuchaban a su voz. Seguimos en versículo 10 de Abdías. Por la injuria contra tu hermano Jacob, te cubría de vergüenza y será cortada para siempre. Esta es la promesa de Dios. Y como lo he dicho en los estudios anteriores, ¿ha escuchado usted del pueblo de Edom, los edomitas? No, se quedó desaparecido para siempre. Lo encontramos en los libros históricos, pero la verdad es que ya no existe como pueblo. Sabemos que todavía hay mezcla de ellos entre los israelitas y, bueno, probablemente entre todos sus pueblos vecindarios, porque uno va casando fuera de su tribu, fuera de su familia, entonces queda mezclada la genética. Entonces todavía existe, de seguro, los edomitas por su genética, pero la verdad es como pueblo, ya no existen. Entonces, y es lo que Dios está diciendo en versículo 10,
por la injuria contra de tu hermano Jacob. Y así pasó cuando vino Nabucodonosor y hizo la destrucción contra Jerusalén, los edomitas aprovecharon. Versículo 11. El día que estando tú delante, el día que extraños llevaban cautivos su ejército y los extranjeros entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eres como uno de ellos. Entonces está hablando de Babilonia y llegó, Babilonia empezó a destruir su hermano Jacob. ¿Y usted qué hiciste? Dice, tú eres también como uno de ellos. Vino los edomitas y aprovechó también. Versículo 12, pues no debiste tú estar mirando en el día de tu hermano, el día en que fue traspasado. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día de su ruina. No debiste haber ensanchado tu boca en el día de la angustia. El Señor está diciendo, pues si tú fueras hermano de verdad, hubiera apoyado, lo hubiera ayudado en lo que se podía. Cuando los refugiados estaban escapando, tú hubiera ayudado a ellos. Pero no era así los edomitas, sino más bien quitaba las provisiones de las personas y muchas veces lo mataba a las personas en el camino que estaban tratando de escapar. Y los edomitas, en lugar de llorar por la destrucción de su hermano, le estaban felices, estaban alegres. Entonces, cuando nosotros miramos la destrucción aún de los que tal vez pensamos que son nuestros enemigos, nunca jamás debemos ser alegres de eso. Debemos orar, debemos suplicar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está buscando una gente que tiene buen corazón, aún en cuanto a sus enemigos. Dice que no debiste alegrar, no debiste haber ensanchado tu boca en el día de la angustia. Entonces, ¿qué quiere decir? Venía Edom y comió mucho, porque es lo que quiere decir este ensanchar su boca. Quiere decir que venía a devorar a su hermano Jacob. Y así pasó. Entró los edomitas. Podemos ver ahí arriba en la izquierda es la tierra donde estaba el camino, donde iba a estar escapando algunos de los israelitas de Jerusalén. Y ahí en esas montañas, puede ver dos personas ahí en la montaña. Ese es precisamente donde hubiera estado los edomitas, espiando los que escapaban de Nabucodonosor para pararlas, robarlas, matarlas, etc. Eso es lo que Dios, por eso pues, Dios estaba castigando a ellos. Seguimos en versículo 13 y 14. No habéis de haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no habéis tú de haber mirado su mal el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes el día de su calamidad. Tampoco habéis de haberte parados en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni habéis tú de haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Entonces bien podemos ver cuando estaban tratando de escapar los israelitas, ahí estaban los edomitas en los encrucijadas, en los caminos, parándolos, robándolos, matándolos, y luego entrando en la ciudad cuando ya Nabucodonosor salió y había caos y la gente no podía defenderse, entró los edomitas también para saquear, para robar, para matar y no para ayudar a sus hermanos que estaban en esa gran calamidad. Y por esa razón Dios decidió que iba a terminar a los edomitas. Y hay una lección muy importante para que aprendamos aquí. No debemos aprovechar ni de lo mal que suceda a nuestros enemigos. Debemos tenernos mucho cuidado de no tocar lo ajeno, de no robar, sino pero de sernos un pueblo justo, un pueblo consciente aun cuando es nuestro enemigo que está sufriendo. Entonces, aquí podemos encontrar arriba a la izquierda
hay un sitio arqueológico donde ellos están encontrando piezas del pueblo de los edomitas. Y como se vea a la derecha de esta foto, hay un pequeño mapa con ese del rojo. Ya los arqueológicos han dicho que en esta zona vivió mayormente los edomitas. Entonces ya es algo mucho más conocido. Quiero leer en Ezequiel 25, 12 al 14. Dice, así dice Jehová el Señor, por lo que hice Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieran en extremo y se vengaran de ellos. Por tanto, así dice Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y lo asolaré desde Temán y Dedán caerán a espada, y pondré mi venganza en Edom por la mano de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y según mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Entonces, como hablé del foto de los arqueólogos, es sitio de arqueólogos. No hay pueblo ahí, no hay casas, no hay viviendas, no hay tiendas, no hay nada allá. Solo hay arqueólogos descubriendo las reliquias de los edomitas. Entonces bien podemos ver que Dios cumplió su palabra. Él vengó a Edom y lo dejó como algo completamente destruido. Entonces podemos ver que Dios no miente, Él cumple sus promesas y esto es muy importante. Aquí tenemos un poco de información de los arqueólogos que están trabajando, como lo dijo en el estudio anterior. Por mucho tiempo las personas que estudiaban la Biblia pensaban que la historia de los edomitas pues era nada más una historia que no tenía que ver porque nunca encontró este pueblo. Entonces se creían que era algo fabricada y no una historia real. Pero ahora a los años van descubriendo reliquias del pueblo de Edom. Entonces, como puedes ver el foto arriba, parece un desierto. Pero dice arriba, es el Edom bíblica desterrado. No es un mito, es una realidad histórico. Y esto es importante porque así están diciendo ahora los arqueólogos, que en un tiempo no creían que existía este pueblo. Entonces vamos a leer qué han dicho los arqueólogos sobre este pueblo. Dice, a lo largo de los años muchos eruditos dudaban de que los edomitas existirían, al menos como se describe en esos relatos bíblicos. Específicamente consideraban que al representación del edomita en el Pentateuco era una gran parte mítica. El verdadero reino edomita, creían, surgió 3 o más siglos después, durante el último parte de la monarquía dividida de Israel, y fue reelegido en la historia de Éxodo. Bueno, estos eruditos estaban equivocados. Recientemente un equipo de la excavación del valle de Timna en Israel encontró evidencias de una sociedad próspera y rica que data del siglo XII a.C. ¿Qué tipo de evidencia? Se encontró una extensa red de antiguas instalaciones de fundación de cobre en las partes de Israel y Jordania que la Biblia asocia con Edom. Entonces podemos ver, han encontrado cosas que quizás en aquellos tiempos hubiera sido modernos. Ellos tenían muchos lugares donde fundaba cobre y otros metales, que era una cosa bien difícil en aquel tiempo todavía alcanzar. Entonces podemos ver que era una sociedad industrial, era una sociedad que prosperaba y era grande.
Seguimos, dice, como dijo el líder del equipo Ezra Ben Joseph al Jerusalem Post, la fundación de cobre era esencialmente la alta tecnología de la antigüedad. Dado lo complejo que es el proceso, cualquier sociedad responsable de tales instalaciones probablemente sería tecnológicamente sofisticada y políticamente bien organizado. Según Ben Yosef, estos nuevos hallazgos contradicen la opinión de muchos arqueólogos de que la región asociada con el Edom bíblico estaba poblada por una alianza informal de tribus. En cambio, son consistentes con la historia bíblica de que hubo un reino edomita aquí. Entonces, los arqueólogos por muchos años creían que había unos tribus chicos ambulantes que vivían en esta zona, uh, pero no eran de poder, no eran algo organizado, no era algo que tenía tecnología ni nada. Ahora están diciendo que no. Sí, era un pueblo fuerte, era un pueblo de alta tecnología por su tiempo y era muy organizado. Entonces están confirmando la historia de la Biblia y mostrando que las opiniones de los arqueólogos eran equivocadas. Y eso es bastante importante porque nos confirma que la historia bíblica es verdad. Ahora, como lo dijo, lo más que están encontrando son las rélicas. Y con razón dudaba del pueblo porque no existe el pueblo. Solo queda unos áreas del desierto con por aquí, por allá, unos cuevas edificados o edificios labrados en las piedras, pero han quedado, por decir, abandonados desde muchos años pasados. Entonces, con razón, los arqueólogos dudaban de que existía un pueblo que se llama Edom. Pero hoy podemos ver que es verdad y que de verdad, como Dios dijo que lo iba a destruir, lo hizo. Y vamos a ver más de eso y cómo se relata con Jesucristo, su nacimiento, en los siguientes estudios. Entonces espero que eso puede ayudar a usted un poco en conocer más la región y la historia del Medio Oriente, de los pueblos de Dios. Y espero que en eso se puede aprender un poco más para que vivimos mejor con Dios, obedeciendo su palabra y sabiendo que Él siempre cumpla sus promesas. Entonces agradezco ese tiempo contigo. Tenga un buen día y que Dios lo bendiga.